Esto es Filtrando Ideas, Café y Marketing Empresarial. El espacio para contar las historias del campo colombiano y cómo las herramientas de mercadeo pueden empoderar y generar crecimiento. Presentado por Henry Sanabria y Gonzalo Quevedo. Bienvenidos. Bueno, hoy tenemos un episodio muy dulce. Estamos en FM Chocolates con dos invitados súper especiales, con Harold y Pablo, y como siempre pues aquí con mi compañero Gonzalo. Esta vez sí no sé por dónde arrancar. No, mucho que contar ahorita, pues llevamos ya varios tiempo acá, y hemos hablado bastante, pero creo que queda mucho tema. Entonces, no sé si quieres presentarlos primero, digamos un poquito y empezamos a hablar de la empresa, que hay bastante por tocar. Sí, yo creo que pues empecemos porque nos cuenten un poquito sobre FM, sobre pues quién es FM en Colombia, que pues es una empresa de bastante tradición, entonces yo creo que podemos arrancar por ahí. Bueno, pues muchas gracias muchachos, pues nosotros somos FM Chocolates, una empresa que lleva 24 años en el mercado, es un negocio familiar, por eso el nombre de la compañía, Fernández y Millán. Acá tienen una parte de la F y una de la N. Básicamente nuestro core business es la línea de panadería y repostería y también somos muy fuertes en el tema de B2B. Producimos chocolates para grandes marcas de diferentes tipos. El core es las coberturas de chocolate y también granjeamos muchos productos. Los granjeados que son todos los núcleos que ustedes ven sólidos cubiertos con chocolate, como las uvitas, las almendras, frutos secos, cereales, etc. Entonces acá estamos también, les presento a Pablo Fernández, gerente administrativo. Se me olvidó decirles, yo soy el gerente comercial, yo soy el gerente administrativo y subgerente de la compañía. Muchas gracias por la invitación, de verdad que es un gusto y de bastante tiempo de conocernos, también poder compartir una bonita historia y dulce como tú lo Yo creo que si pudiéramos empezar por la que estamos hablando hace rato, y es pues, 24 años de tradición, son dos familias, ya está como toda esta transición generacional, Sí. Pues aparte del reto de que son 12 familias separadas y que han cambiado generaciones y que han crecido durante ese proceso. ¿Cómo lo abordaron? ¿Cómo hicieron? Porque a veces que uno empieza la empresa, crea pues soñando en que se mantenga en el tiempo, pero nunca se proyecta para el momento en el que pues, ya uno se va a retirar y entonces van a tomar este cambio. Y la gran mayoría de las empresas suelen fracasar en esta transición porque no hay continuidad, la gente realmente no sabe qué procesos tomar, quién va a tomar el liderazgo, pero ustedes lo han hecho de una forma excelente. Entonces, ¿cómo lo lograron? Bueno, mira, pienso que hay varias cosas. Primero es que existieran personas de la segunda generación de los fundadores en ambas familias que tuvieran el interés de participar. Creo que ahí hay un primer requisito, y es si no tienes ese material, digamos, base de personas interesadas que quieran la compañía en las familias, pues no tienes cómo organizar el resto del proceso. Digamos que ya volverlo la parte formal es un proceso que tampoco hicimos solos, sino que nos acompañaron y nos asesoraron. Hay una universidad que se llama CESA. En el 2018 hicimos una consultoría en gobierno corporativo. En esa consultoría suceden varias cosas. Hay unos cambios patrimoniales de estructura jurídica en ambas familias y en la compañía. Pero también sucede algo, y es crear un plan de sucesión, establecer unas reglas de sucesión desde el 2018, y siguiendo esas reglas hubo cambio de gerencia definitivo en el año 2022. Pero no fue un proceso preparado en el 2022, sino unos añitos antes. Sí, eso básicamente surgió de una conferencia, me acuerdo mucho que fuimos Pablo y yo, una conferencia que nos dio Bancolombia gratis. Ahí justo el mismo personaje que nos asesoró fue el que dictó la conferencia, que era el César, y nosotros quedamos muy interesados y también sabíamos que faltaba poco para hacer ese salto y no teníamos ni idea cómo lo teníamos que hacer, y aunque parezca sencillo, es un tema súper crítico para la familia, para la empresa,
tiene muchas cosas minuciosas que hay que cuidar y que uno no se imagina, inclusive que hay que preparar para ese día, para ese momento. Entonces se hizo un trabajo muy juicioso en el que básicamente ¿qué es? Llegar a acuerdos en todas las áreas. ¿Qué quieres? ¿Cómo te imaginas la compañía? ¿Hasta dónde el ser dueño no te va a dar beneficios dentro de la organización? El tema accionario, el tema de las capacidades que tienes que tener para ejercer tu cargo. Entonces no es fácil porque a veces uno como dueño, por decirlo así, tiene cierta comodidad en una compañía. Entonces en el momento que tú haces ese proceso, tienes que sacrificar cosas para que la organización siga creciendo. Entonces, cero privilegios, mejor dicho, para ninguno. Se acuerdan. Cada cual. O sea, puede que sí, puede que no, y eso tú lo decides en conjunto. Entonces tú dices, nosotros sí tenemos un privilegio, y son 5 días más de vacaciones al año. Ese es el privilegio. De resto, inclusive algo súper importante que nació a raíz de ese gobierno corporativo fue que empezamos a manejar junta directiva en F&M Chocolates. Entonces yo alguna vez le decía a Pablo, oiga Pablito, y nosotros que fuimos los que impulsamos esta vaina y nos pusimos jefes, sí, porque nos tocaba pasar al tablero ahora. Antes nosotros éramos independientes en nuestras áreas, ahora yo tengo que pasar al tablero a que me den palo literal, y Pablo en su área también, y todas las áreas también, inclusive la gerencia. Entonces hay que sacrificar cosas también como para que se dé ese crecimiento y esa transición de manera adecuada. Adicional, una compañía está demostrado en el mundo que una compañía con gobierno corporativo tiene más valor, y uno de los principales o de las metas que tenemos la nueva administración es generar ese valor y darle más valor a la compañía. Qué importante que hayan montado como una junta directiva funcional, porque muchas veces empresas como que lo toman como requisito, ¿no? Toca tener un gerente y una junta directiva detrás y como el organigrama de estudio todo en papel. Sí, pero no se sabe realmente la junta qué hace, cómo funciona, quién la maneja y qué roles tiene. Mira que un factor crucial para que esa junta funcione es cómo está conformada y cuáles son las reglas para elegirlos. En el caso de F&M tenemos miembros externos, son miembros que están en la junta, no hacen parte de la administración de la compañía y tampoco son accionistas, sino que tienen un rol independiente. Y para ser miembro de la junta externa tienes que tener un perfil o digamos una experiencia demostrable interesante. Para darles un ejemplo, los 2 miembros externos actuales de la junta, uno fue presidente de ramo hasta el año 2018 y la otra estuvo en cargos ejecutivos en la parte de marketing de Coca-Cola y Nestlé. Entonces vienen con una visión, digamos, completamente externa y profesional, o sea, de talla. Sí, bueno, por ellos lo que yo he visto es que miran los problemas, no, tal vez uno en la operación los ve de manera cercana y uno puede que estar en el momento de apagando incendios o en la operación lo sesga de muchas decisiones. Ellos ven la operación desde arriba. Desde una vista mucho más pragmática de exactamente, y digamos sin esos sesgos que uno puede tener al interior. Mira que ese es un ejemplo bien interesante, porque muchas empresas, digamos, están interesadas en crecer, ¿no? Entonces invierten de pronto algo de publicidad, a mercadeo, algunas acciones pues como que piensan que les van a generar crecimiento, pero es que desde el mercadeo mismo, ¿cómo planteas tú objetivos de crecimiento y de growth que abarquen todas las áreas de la empresa, comerciales, administrativas? Si no tienes pues detrás una organización que te permita viabilizar, no viabilizar, te permita tomar decisiones que vayan en pro de ese crecimiento. Entonces puedes hacer muchas acciones publicitarias, pero si no hay una estructura interna que soporte y valide todos esos procesos, pues no tiene ningún sentido. Ahí yo creo que es, digamos que es algo muy importante que muchas empresas no se han tomado la molestia de entender, sobre todo las empresas familiares. Mira que ahorita hablando con Martín, que hoy no nos alcanzó a acompañar, decía que
en este tiempo se han abierto muchas áreas nuevas dentro de FM, buscando como esa nueva competitividad, un área de investigación y desarrollo, pues por nombrar una. Todo esto nace de la estructura que se montó, de esta consultoría externa, de tocar al mercado, estar mucho más cercano y darse cuenta que verdad nos toca reaccionar mucho más rápido, entonces montemos este negocio o anticipemos y montemos esta unidad para ser más competitivos a futuro. ¿Cómo nacen estas iniciativas? Pues bueno, son como, tiene que ver varias cosas, yo creo que se juntaron al mismo tiempo. Y uno, obviamente, pues el tema de integrar la junta hizo un poquito más libre las áreas, ¿no? Porque pues tú ya tienes que responder, pero necesitas cierta autonomía para poder responder por esas áreas. El manejo había sido muy tradicional, muy familiar, entonces los departamentos no eran tan independientes. Entonces, por un lado, la Junta intervino mucho en el desarrollo de esas áreas. Y adicional, pues también se juntó el tema pandemia, tema macroeconómico y la nueva administración, que básicamente a nosotros nos tocó salir adelante en pandemia. O sea, nosotros realmente empezamos a operar esta compañía desde el día que no se pudo salir a la calle. Y que eso fue en marzo del 2020. Sí, ese día empezamos a tomar las riendas realmente de la compañía. Nosotros ya teníamos nuestros cargos, Pablo estaba en gerencia administrativa, yo estaba en gerencia comercial, pero no éramos tan independientes. En el momento que se genera la crisis, que vemos esta planta parada, que realmente bajábamos y nos daban ganas de llorar. Esa musiquita que se escucha de los fierros de las máquinas, eso todo el día lo acompaña a uno, y cuando usted baja a eso y no se escuchan esos fierros andando, usted le da algo acá. Y claro, entonces, pues la respuesta ¿cuál fue? En conjunto teníamos dos opciones: o nos reducimos, sacamos un poquito de gente y nuestra operación, bajamos el punto de equilibrio y reducimos la operación, o metemos la carne al asador, como dice Pablito. Entonces lo que hicimos fue eso. Entonces nos pusimos más agresivos, montamos un canal de TAT para nuestros distribuidores, estaban quietos, estaban en sus casas. Entonces montamos un canal de TAT que iba directamente a la casa, sacamos unos productos. Nosotros no hacemos chocolate de mesa. En ese momento empezamos a hacer chocolate de mesa porque era lo que estaba licitando el Estado. Entonces fue como una apuesta a que si la crisis nos está pasando, vamos a tener un comportamiento antisistema, por decirlo así. Entonces vamos a apostarle a crecer. Y eso nos llevó a que se desarrollaran todas esas áreas. Obviamente ya siendo un poco más libres en las decisiones también acá al interior. pues me imagino yo que también basados en los resultados. Digamos que a pesar de que fue una época de crisis, entiendo yo que también fue una época de crecimiento a partir de esa crisis, ¿no? No solamente en procesos administrativos, sino también demostrando que un manejo distinto al mismo modelo de negocio pues, podría dar resultados más chéveres, ¿no? Aprovechar nuevas oportunidades, ese tema es clave, ¿no? En medio de cada crisis, puedes sentarte a llorar o encontrar que de esa crisis puedes capitalizar y volver una oportunidad. Y esta apertura como de nuevas líneas, ¿cómo cambió la forma en la que trabajaba FM? Volverse mucho más flexibles para entender más rápido lo que el consumidor está buscando y adaptarse, o era más de conseguir personas puntuales y ir abriéndose, expandiéndose para cada canal? Yo creo que parte de las dos cosas, principalmente nosotros tuvimos que identificar nuestras fortalezas y asimismo llegar con una oferta más firme para los clientes. Entonces, nuestra fortaleza ¿qué es? Venderle a otras empresas, el canal B2B. Y para eso tú necesitas un respaldo de compañía que no solo es produzca y mándeselo al vendedor, sino usted necesita ya un tema de investigación, un tema de análisis, un tema de certificaciones de calidad y de respaldos de calidad. Porque si usted llega a un punto en que si quiere crecer ya le toca jugar como un grande y no como un chiquito. Entonces a raíz de eso emprendimos con un tema muy agresivo de certificaciones de calidad, que eso es un impacto a la compañía muy bueno, pero
que es bien complejo de manejar, porque la cultura de producción y la cultura al interior de la compañía era distinta. Entonces, en un momento en el que había que sacar eficiencias y adicional certificarnos, tocó apretar muchas tuercas abajo en el tema de los operarios que llevan 10, 15 años con nosotros, que estaban acostumbrados a hacer sus cosas 10 años así, que lleguen dos pelados a decirles, no, eso está mal, y ya ese trapito, por favor, no, y este proceso acá no, o esta máquina puede producir más de lo que siempre ha producido durante 10 años, no es fácil. Entonces sí fue un tema bien complejo que tocó atacar en su momento, y que forzamos a que fuera así, que no lo hemos terminado, pero que como un proceso de adaptación. Sí. Ahí en eso, y más en esa industria que es como tan operativa, a lo mejor la mano de obra, el proceso, es lo que genera mucho de valor para el cliente final. Nosotros venimos de hablar para algunos invitados que llegan a cliente, pues, al menú de dropshipping y e-commerce, pero acá estamos en un proyecto completamente diferente que es B2B, o sea, de a empresas, y acá también pues, hay que aportar valor de alguna manera, realmente es una diferencia en el mercado. Mucha gente a veces ve que es más fácil y eficiente venderle al consumidor final chiquito, porque pues, el margen es más grande, está llegando directamente, pero pues acá estamos hablando más de volúmenes, escalas, cómo ha logrado FIM diferenciarse y generar esta oferta de valor sin perderla y fortaleciéndola durante pues, este plazo de adaptación. Yo pienso que hay un factor, digamos, adicional que nos faltó comentar en la sucesión, y es, listo, haces una sucesión administrativa, haces una creación de áreas que reemplazan todas las funciones, digamos, vitales de una empresa, logística, comercial, producción, gestión humana, finanzas, etc. Pero te queda un tema, y es que la carta de presentación de FIM ante la industria en muchas ocasiones ha sido la capacidad de desarrollo del producto. Y esa capacidad de desarrollo del producto también está basada en el conocimiento. Y ahí había un nuevo problema, un problema adicional de la sucesión, y es cómo das ese siguiente paso si ese desarrollo y ese conocimiento está basado en el conocimiento de los dos socios que llevan más o menos 40 años. Claro, en toda la experiencia. Sí, 40 años de experiencia, sí, Sí, o sea, sabes hacer un paso desapercibidos. Tú pides un chocolate con X característica y casi que de la cabeza ya sabes, hágale la esto, fórmula, hágale sí. esto, es de ese tamaño. Entonces, prepararse para abordar en la segunda generación digamos, el reto de hacer desarrollo fue un proceso también interesante, y por eso la importancia de hacer o de tener, digamos, un poco más formalizado el desarrollo. Yo creo que hay como 3 factores fundamentales en cómo hicimos esa transición. Uno empieza por formación. El tema de formación técnica en chocolatería es clave. Con Harold, con Alejandro, que es nuestro gerente de planta y también hace parte de las familias accionistas, hemos tenido capacitación en Alemania, en México, básicamente, incluso acá en Colombia, sobre temas de chocolatería específico, sobre temas, por ejemplo, de manejo de grasas, sobre temas de confitado de productos. Digamos que la técnica puede ser estudiada. Hasta degustación, nos tocó aprender de paneles de degustación. Paneles sensoriales, sensaciones, claro. Digamos que hay un elemento formación. Un segundo elemento es cómo poder experimentar a pequeña escala. Entonces decidimos, y esto fue un tema que hizo también la segunda generación, equipar un laboratorio con equipos de alto costo para hacer evaluación de las muestras. Medir parámetros como humedad, viscosidades, granulometría, etc. Un chocolate a nivel industrial es importante. Claro. Montamos un laboratorio que lo equipó, y el segundo paso de ese laboratorio fue tener una planta piloto. Entonces casi cualquier fórmula de chocolate o de graduado se puede replicar a nivel de laboratorio antes de pasar producción a una planta. Entonces cualquier producto nuevo lo podemos experimentar, hacerlo teórico, y si el producto no nos gusta, volvemos a hacer las versiones que uno quiera al laboratorio, y ya cuando el producto
está listo, se pasa a escala industrial. Además que F&M se ha caracterizado, lo que dice Pablo, por tener una flexibilidad en la planta bien interesante. Entonces nosotros tenemos máquinas que hacen 50 kilos, 500 kilos, 1500 kilos. El speech para los clientes es muy así, sí. Es muy, mira, nosotros tenemos un laboratorio dotado que puede hacer cualquier fórmula de chocolate a nivel laboratorio de 3 kilos, a escalas de 3 kilos, y eso te lo puedo replicar a esas escalas que les acabo de comentar. Eso para la industria, para los equipos de innovación y desarrollo es como... Claro. Ahí es una ventaja. El tercer factor sería, hemos participado y digamos tenemos la costumbre de aprovechar también las herramientas que ofrecen, por ejemplo, gobiernos nacionales o locales, o por ejemplo la gobernación, etc. Hemos sido muy partícipes de esas convocatorias, por ejemplo, de acceder a recursos para certificación, de acceder a recursos para proyectos de crecimiento. Y uno puntualmente de esos proyectos en los que participamos era una formación a nosotros como un equipo de desarrollo, de innovación, por una consultora de Boston muy importante. Entonces hicimos eso, hicimos la certificación de nuestro sistema de gestión de la innovación, y digamos que terminas de adornarlo con un moño y es, démosle formalidad a cómo eso que tiene F&M no solo de nosotros, sino desde que nació, se convierta en una ventaja competitiva. Entonces, claro, creo que... Mira que aquí hay un diferencial en esos valores de marca. Digamos, hoy en día hay un montón de marcas de chocolate en el mercado, hay muchos emprendimientos alrededor del chocolate, y siempre como que llegamos a lugares comunes, ¿no? Entonces sí, claro, hay un valor agregado súper importante en la trazabilidad, hay un valor importante en el origen, en lo sensorial, pero aquí estamos construyendo una comunicación o un valor agregado enfocado en la industria o enfocado en el nicho en el que están, digamos, al que le apuntan, que bien es B2B. Entonces aquí el valor agregado está desde el laboratorio, desde la construcción, la personalización del producto, la escalabilidad del producto, digamos que es una historia distinta que contar, ¿sí? Que puede nutrirse de esas otras historias comunes, pero que su principal enfoque está en lo que saben hacer y en lo que saben hacer bien. Y eso es algo que los empresarios debemos tener como muy en cuenta, y es que nuestro valor se debe construir desde lo que sabemos hacer y desde lo que hacemos bien. A ver, una pregunta desde lo que dicen que ya identificaron lo que los diferencia dentro de su mercado, y es la capacidad de adaptarse a las necesidades del cliente, ¿no? Finalmente, cuando se hacen todos estos desarrollos, se está buscando un beneficio para el cliente final, ¿sí? Que lo va a consumir, que le llegó el chocolate y no se le derritió, que le sabe así, que le sabe diferente, que lo siente de alguna forma. ¿Cómo han logrado ustedes cerrar como esa brecha, siendo que es una empresa como tan industrial con el consumidor final? ¿O cómo hacen para que sus clientes logren entender esas necesidades mucho más rápido? ¿O los que lo han logrado, qué es lo que han hecho para que ustedes digan, este man en verdad, lo que pasa es que le pregunta todos los días a sus clientes, o tiene personas que todo el día pasan por las tiendas, o tiene alguien que va por los retail y se da cuenta que es que debe estar vendiendo mucho chocolate y vienen acá con el desarrollo? ¿Quién está logrando eso y cómo lo está haciendo? Porque finalmente, si no sabemos lo que el cliente final quiere, pues es muy difícil desarrollarle algo que le sirva. Pues son varias entradas de información, ¿no? Pues, principalmente el equipo comercial es el que da esas entradas de información. También es muy importante el tema de calidad. Entonces, cuando tú vas a atacar un sector como este, tienes que producir con calidad. Y por eso el tema de las certificaciones. Nosotros hoy somos certificados en HACCP, ISO 22000, kosher y kosher lácteo. Eso pues ya te da un respaldo de entrada, ¿no? O sea, ya te da una base para que cuando tú vas a presentar un producto digan, bueno, estos tipos saben lo que están haciendo, porque si tienen 3 certificaciones de calidad internacionales, pues saben. Entonces eso te da una base. Adicional, lo que te comentaba Pablo, el laboratorio puede hacer muchas pruebas. Tenemos un equipo que acá lo tienen solo los 2 grandes chocolateros en Colombia, que es Nacional y Luker. Nosotros competimos contra ellos directamente, y lo tienen las petroleras. Entonces fue una terquedad
de nosotros, que es un viscosímetro, fue una calidad de meter un equipo que es así de grande, que vale ciento y pico millones. Pues que para una compañía de este tamaño es una inversión bastante fuerte. Ese tipo de cosas cuidan mucho la calidad y también te dan como esa seguridad también de que vas a ofrecer buenos productos. También es muy importante estar encima del mercado, entonces saber tú qué hace la competencia, cómo se mueven, dónde están las tendencias, estar en ferias, todo ese tipo de cosas te van dando, te van alimentando. Claro, creo que haber identificado, tener tan clara la propuesta de valor de FIM, pues les facilita mucho tomar ese tipo de decisiones estratégicas de vamos a invertir 100 millones en este equipo porque esto es lo que nos va a fortalecer nuestra propuesta de valor y sabemos que nos funciona y por eso nos conocen y nos va a seguir alimentando. Bueno, y que no pues, necesariamente, digamos, eso es una parte de un equipo, pero también hay una inversión en capacitación, hay una inversión en, digamos, o sea, viajar a las ferias, conocer qué están haciendo otros países en relación a chocolate, qué tecnología se está utilizando y traer eso para acá de forma tan técnica, pues yo creo que o sea, eso complementa mucho esa oferta de valor. Ahí, ¿ustedes cuál creen que ha sido el reto principal para la industria ahorita del cacao en Colombia? Porque estamos hablando de cambio, de que queremos ser un país de agro, de fortalecer como todos los procesos productivos, pues qué mejor que ustedes que están metidos, están en este mundo, qué retos han encontrado y la gente que quiere empezar acá, qué es lo que tiene que estar pues alerta y saber antes de pronto meter una inversión o empezar un emprendimiento en todo esto. Pues yo te puedo contar dos de entrada y Carlos de otra lista de para nadie es desconocido que existe un nuevo impuesto, por ejemplo, a nivel local, que es el impuesto de los denominados impuestos saludables. En realidad, según la ley, se llama el impuesto a los consumibles ultraprocesados. Es un tema bastante complejo. Te voy a dar un caso muy específico y es nuestra compañía exporta. Exportamos a varios países. Los dos mercados principales que atendemos en exportación son Chile y Estados Unidos. En Chile, desde el día 1, hace varios años, más de 5, estamos con los sellos de identificación nutricionales. Ya digamos que veníamos acostumbrados a eso desde antes de que llegaran a Colombia. Y en Estados Unidos no existen esos sellos, pero hay una regulación muy fuerte en donde la FDA, por ejemplo, es una entidad que acompaña. Pero todo eso es nada comparado con tener un impuesto tan agresivo como lo es el impuesto saludable. Porque es un impuesto inflacionario, es un impuesto que golpea durísimo la caja de un productor. O sea, el flujo de caja seriamente se ve afectado por una decisión impositiva como esas. O sea, un impuesto de un 15%. Es decir, un 15% iba a ser el 20%, pero además del IVA. O sea, es decir, que un chocolate que sale de nuestra fábrica hoy en día está pagando mínimo 34% de impuesto, más los otros impuestos que tenga la operación, renta, ICA, cuota de fomento cacaotero, que es por ejemplo el 3% de las compras del cacao, etcétera, etcétera. Cuando tú estás comprando un chocolate de FIM, estás pagando una porción muy grande de impuestos, de nosotros y de cualquier compañía legal en este gremio. Pero te doy un caso muy puntual comparativo, y es uno de los chocolates que producimos para Estados Unidos. Allá es declarado, y según la normativa de FDA, como Net Carb Zero, carbohidratos netos cero. Básicamente, ¿cómo se llega a eso? Tienes un nivel, por ejemplo, de carbohidratos en una tabla nutricional de 15 gramos, en el cual 9 son carbohidratos, por ejemplo, pero tienes 2 que son fibra, se los restas, y te quedan 7, y esos 7 son de un sustituto del azúcar que el sistema digestivo no lo metaboliza, entonces se le resta y llegas a carbohidratos netos cero, ¿cierto? Y así se vende para dietas keto, para productos de alto valor nutricional en los Estados Unidos. Aquí en Colombia ese mismo producto tiene 2 sellos: alto en grasas saturadas y contiene edulcorantes. Entonces, visualmente, exceso, exacto. Entonces, cuando tú miras ese producto en los dos países, allá dices, wow, carbohidratos netos cero. Aquí, uy, no, esto no es saludable.
Yo creo que Entonces, es un reto durísimo. ahí entra el tema. Y explicarles el otro tema de las grasas. De la Ah, grasa ok, vegetal y del caballo. ese es otro ejemplo bueno que nos manda otra vez a colación, y es nuestra fábrica produce dos grandes familias o dos categorías muy importantes en la chocolatería. Uno se denominan los chocolates reales. Los chocolates reales básicamente tienen los sólidos del cacao y la grasa del cacao, que es un superalimento. La manteca del cacao es una grasa espectacular. Sí. Y tienen los chocolates sucedáneos, también los produce nuestra fábrica, en los cuales tienen los sólidos del cacao, pero la grasa se sustituye por grasas vegetales. En el caso de Colombia, deben ser unas grasas especializadas para chocolate que normalmente vienen del palmiste. Claramente es un superalimento aquel que tiene la manteca de cacao. Los dos productos tienen el mismo sello de alto en grasa saturada, siendo que una de esas dos, la de la manteca de cacao, es un alimento muy superior. Que tiene valores nutricionales, que tiene grasas buenas, que bueno. Ya los claims no los puedes declarar. Ujú. O sea, con la nueva reglamentación, tú ya no le puedes declarar claims a un empaque. Entonces, para algún consumidor normal que no sea especializado en cacao, pues tú vas a ver un chocolate que te vale 1.000 pesos versus uno que te vale 10.000, Sí. con los mismos sellos, y uno efectivamente es con manteca de cacao y sí es saludable, y el otro puede que sí afecte un poco más tu salud, pero a la vista va a ser el mismo, con los mismos sellos, y te va a variar el costo. Entonces, es una ley que confunde al consumidor y que al final te ayuda realmente a tomar una decisión sobre tu salud o te confunde. Y yo creo que ahí, digamos, en este caso, que pues, bueno, este podcast está muy enfocado en el mercadeo, pero es que el mercadeo tiene que abordar este tipo de retos, que son retos duros. Y la comunicación, la estructura de la información, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos un espacio como este porque es justamente para construir vocería experta, para hablar con los expertos sobre los temas. Creo que ahí hay un reto en comunicación súper duro. No, muy grande, porque pues yo que hago parte del proceso de investigación, estamos viendo el impacto visual que tienen estos sellos en los productos que consumimos. Y pues, dentro de la investigación, pues es un barrio de todos los que existen ahorita pues, en el mercado. Y cambia mucho los que tenemos acá, principalmente en Latinoamérica, y los que se pueden encontrar en Europa, en otros países, porque los de acá son sellos de alerta. Si te dicen exceso, te dicen alto, es una señal como el padre, o sea, súper llamativa. Cuando los que estamos viendo de pronto en Europa son más informativos, te hablan más de cantidad nutricional, más para que tú hagas una compra informada y no una compra como a riesgo, pues. Restrictiva, sí. Entonces es difícil de pronto entender cómo eso se vuelve parte de la forma en la que la gente consume, porque realmente no lo estás enseñando a consumir algo mejor, sino lo estás frenando de consumir algo que no sabe cómo lo va a afectar. Así es. Yo pensaría que ese es, digamos, un gran reto, o un segundo reto es particular de la industria del cacao, es algo que está sucediendo y pues es bueno que todos lo sepan aprovechando estos medios de transmisión, y es: en el mundo hay una crisis de disponibilidad y de acceso al cacao, principalmente por una baja de producción de África de más del 35% del cacao. África cuenta la mayoría de producción de cacao en el mundo, entonces básicamente el mercado global se volcó a buscar cacao en países como el nuestro, en Latinoamérica, que es un cacao de excelente calidad, pero además en cantidades es una producción muy inferior a la del otro lado del mundo. Esto ha generado básicamente que el cacao como commodity de bolsa ha triplicado su precio desde diciembre del 2023 a lo que va de este año, que estamos finalizando abril. Y esto, imagínense el impacto que genera, y es poca disponibilidad del producto, una reducción muy grande de los márgenes a niveles incluso críticos en toda la industria. No estoy hablando específicamente de F&M, sino en general de la transformación del cacao. De pronto las personas piensan que al subir el precio en bolsa, entonces todos los que hacen chocolate no, realmente ahí lo que sucede es que el mercado no logra absorber esos incrementos en precios, y cuando es tanto, puede pasar que un consumidor al que tú le vas a decir: de este chocolate antes te valía 100 pesos y ahora te vale 160, por ejemplo, casi el doble, no, yo ya prefiero no consumirlo, sino que me compro entonces unas galletas o un
pan, o etcétera. O sea, empieza a competir la industria contra otros productos que pueden ser sustituto del chocolate. Entonces ahí hay un reto complejo y que hay que también seguirlo navegando en lo que va a suceder. Es muy importante porque a veces la gente cuando hace los estudios de mercado tiende solamente a compararse con los competidores directos del mismo mercado. Los sustitutos se hacen como por procedimiento, por llenar el cuadro. Pero pues es un caso muy real donde los sustitutos estamos viendo un competidor real de la industria chocolatera, donde yo ya no tomo chocolate, sino entonces me tomo en la mañana un café o un matcha o un té. Y ahí pues algo que si la gente no está alerta y no estamos evaluando las cosas, pues no podemos reaccionar tampoco de la manera. Tú cuando piensas en chocolate, la mayoría de gente piensas en indulgencia, ¿no? Sí. Ese, no sé, el gustico que te vas a dar después de almorzar o un domingo o algo así. Es indulgencia, pero la indulgencia tú la consigues en varios productos, no solo en el chocolate. Puedes comer un helado, te puedes comprar un bombón de dulce, alguna otra cosa. Entonces, esos productos que no han sido tan afectados, obviamente tienen la ventaja porque no se han pasado a esas fracciones de precio. Claro. Que tú tienes, no sé, compraste tu almuerzo y tienes un billete de 20.000, el almuerzo te costó 16.000, te quedaron 4.000. No te puedes pasar de esa fracción, porque si la chocolatina ya te vale 5.500, pues ya te compras otra cosa. Claro. Es así de fácil. Sí, porque es que sube, pero el bolsillo no cambia. Exactamente. Sí. Bueno, yo creo que ahí nos quedan como para resumir un poquito de todo lo que hemos hablado, nos quedan como, varias reflexiones. Bueno, tenemos la parte de cómo para poder escalar el negocio, poderlo llevar, debo tener pues como unos procesos, debo construir, incluso llegar a pensar en el futuro, ¿sí? Ahorita ya estamos en el futuro, pero en algún momento se pensó en ese relevo generacional, en esa transición de negocio familiar. Entendemos también algunos retos que hay incluso en la industria del chocolate y que yo creo que eso le viene afectando a varias industrias, sobre todo en alimentos, y cómo desde la comunicación, desde el mercadeo, desde la construcción de una estrategia pues que aborde todos estos puntos álgidos, de pronto se puede llegar a amortizar un poco una crisis como la que está pasando, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, aquí en este caso, que se está impulsando mucho el tema de desarrollo, buscando otro tipo de productos, buscando otro tipo de, digamos, no cambiar el rubro completo de la empresa, sino desde la innovación adaptarse a una situación que está pasando en el mercado. Quizá más adelante nos acordamos de esto y lo contamos así como cuando abrir un nuevo canal como el TAT les dio una oportunidad de ampliar un poco el espectro del negocio. De pronto ahorita vayamos a encontrar alguna cosa que también genere crecimiento, porque ahí la clave es en procesos, en ir documentando, en ir construyendo, en ir experimentando, basarse en el producto mínimo viable para que las cosas sean escalables y poder pues como hacer movimientos, ¿no? Yo creo que, digamos, para ir cerrando, podríamos hablar un poquito, digamos, de cómo una empresa B2B, ¿sí? Cómo hace esas relaciones con otras empresas, ¿sí? Cómo genera esa adquisición para comunicarse con otras empresas, para llegarle a otras empresas, que yo creo que muchos de los emprendedores que ven el podcast dicen, uy, pero es que, ¿cómo le llego yo, no sé, a X empresa que es muy grande, que yo creo que F&M Chocolates no siempre fue grande, ¿no? En algún momento pues partió de ser una idea de negocio, de arrancar pues digamos sus papás, ir pedaleando hasta llegar al punto en el que están hoy. ¿Qué le dirían ustedes a las empresas que estaban en ese momento de negocio ahorita, que están construyendo las bases para volverse grandes? Mini paréntesis, escuchando esto ya tiene el término B2B, es empresas que le ven a empresas, hablando de negocios, ya de volumen y de cantidades. Business to business, sí. Business to business. Pues básicamente, o sea, emprender no es fácil. Y yo sé que esa palabra va a sonar trillada, pero no es para cualquiera. Emprender es de estar ahí, de no bajar los brazos, de siempre buscar la manera. Emprender tiene consigo o viene
por default que te digan que no. Y te doy un ejemplo grande. Yo duré 5 años detrás de Alpina, en los que en los 5 años me dijeron que no, hasta que en el año 5 logré una entrada. Es de persistir y es de buscar los medios, independientemente de tu negocio. Si tú estás en el sector y estás viendo qué pasa, si vas y te das una prueba y te dicen que no, no es para que tú pierdas el ánimo y te vayas a la casa y no vuelvas a hacer nada, porque ese no va acompañado de un feedback o de una retroalimentación. Entonces te va a decir no porque estás muy caro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mejorar tu productividad, tu eficiencia. No porque no me gustó. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tu investigación, tu desarrollo, mejorar el perfil. Entonces, todos esos nos, al final, lo que hacen es que te hacen crecer. Entonces, el tema es no desfallecer y seguir. Hoy, ¿cómo nos comunicamos? Pues ya como tenemos trayectoria, pues a nosotros nos entran. Uno, somos conocidos ya en el sector por el trabajo que se ha minado de estar insistiendo. Dos, por la página web. Aún nos han entrado negocios importantes por estar bien rankeados y bien organizados en el tema de la página web. Entonces que las buscas orgánicas de la gente te lleven y comuniques realmente tus fortalezas. Hoy para nadie es mentira que el tema de imagen corporativa, todo entra por los ojos. Entonces si tienes una buena imagen hacia el cliente vas a ser llamativo. Y 3, también, pues en este mercado es muy importante el tema de la calidad y la productividad. Entonces, tener esa certeza que produces con calidad, cumplir esa promesa de valor, ser transparente en las negociaciones. A un cliente no le funciona, o es política de F&M, que le mandaste una muestra muy bonita y te hizo un pedido y ya el resto va más o menos. Eso no funciona, eso te funciona para vender una vez. Entonces, también tienes que estar respaldado por unos valores de marca y sí, tener esa convicción. Eso es lo principal. Yo creo que lo dijiste al final y es no nos interesa, o más bien el principal interés está en que un negocio para F&M no busca ser una compra spot de una sola oportunidad, sino que haya una repetición. Necesitas fidelizar. El cliente se te vuelve cliente no cuando te compró por primera vez, sino ya la segunda. Volvió el cliente. Claro. Si le gustó, tuvo una experiencia, un producto que le gustó, o un servicio, o una suma de esas cosas, y lo va a hacer de manera continuada. Yo creo que une todo lo que hemos hablado, como de los valores que ya ha arraigado la empresa, que ya son parte de como su ADN, es lo mismo que ha llevado a los desarrollos que han generado ahorita, la apertura de mercado que han decidido, las decisiones que han tomado en investigación, la forma en la que abordaron la transición generacional, todo muy desde quiénes somos, cómo nos perciben y cómo queremos que nos vean en el futuro del mercado y cómo queremos mantenernos. Pues sí, yo creo que con ese resumen cerramos. Muchas gracias, Harold, Pablo, Gonzalo. Por la invitación. Bienvenidos por acá siempre. Bueno, Esperamos volver acá próximamente. Vean qué más sale de FM. Y a probar chocolate. Les dejamos el sitio de F&M para los que quieran probar los chocolates, conocer un poquito más sobre el proceso. Les dejamos en la descripción del podcast pues toda la información para que se puedan deleitar. Claro, que tienen un aliado de desarrollo estratégico y de producto. Bueno, gracias chicos. Gracias. Listo, muchachos. Oye, Sí. Y nos subió la jefa. oye, sí.